Primera parte. Detective Frank Calder. L'ultimo testigo. Primera parte. La caída. 1. La muchacha murió a las 4:17 de un martes por la tarde. El detective Frank Calder supo la hora más tarde durante la autopsia, cuando el médico forense lo dijo en voz alta como si leyera un horario de trenes. Lividez fijada. Temperatura central consistente con muerte ocurrida aproximadamente 16 horas antes, las 4:17 de la madrugada, la hora en que la ciudad contenía la respiración. Calder había estado despierto a las 4:17 de la mañana. Siempre estaba despierto a las 4:17. Esa era la hora en que su esposa había dejado de respirar, hace 3 años, en una cama de hospital que todavía aparecía en sus sueños como un mueble que no podía sacar de la casa. No mencionó esto al médico forense. No lo mencionó a nadie. La escena del crimen era un apartamento en sótano en Ridgewood, Queens, al que se accedía por unas escaleras de cemento que habían sido vertidas en algún momento de la década de 1940 y no se habían mantenido desde entonces. Calder contó 17 escalones al bajar. Los volvió a contar al subir 2 horas después, porque contar escalones era más fácil que pensar en lo que había visto. Se llamaba Kesia Walczak. Tenía 23 años. Había llegado a Nueva York desde Cracovia hace 2 años con un título de enfermería que este país se negaba a reconocer y un sueño que se había agregado en algún lugar del camino. Trabajaba turnos dobles en un restaurante de Maspeth y enviaba la mitad de su sueldo a una madre que no le hablaba desde hacía 11 meses. La causa oficial de la muerte sería estrangulamiento. La causa no oficial, pensó Calder mientras estaba en el umbral de su apartamento y miraba el pequeño cuadrado de luz de la ventana del sótano, era que había confiado en alguien en quien no debería haber confiado. El apartamento eran 800 pies cuadrados de desgracia, una placa eléctrica, un futón, una pila de novelas románticas de bolsillo con portadas gastadas por la lectura repetida. Una fotografía en el refrigerador de una joven que no era Kasia. Calder sabría más tarde que era su hermana menor, aún en Cracovia, aún esperando el dinero que la traería aquí. La fotografía le molestaba más que el cuerpo. El cuerpo podía procesarlo. Llevaba 22 años haciendo esto. Había visto hombres que habían sido tiroteados, mujeres que habían sido apuñaladas, niños que habían sido sacudidos hasta que sus cerebros sangraron. Había aprendido a compartimentar, a construir muros dentro de sí mismo, a convertirse en una máquina que procesaba información y producía conclusiones. Pero la fotografía en el refrigerador, la hermana, todavía esperando, todavía creyendo, era una herida que no podía cerrar. Detective, la voz venía detrás de él, la oficial Teresa Okonkwo, 26 años, 3 años en el trabajo, todavía lo suficientemente joven para horrorizarse por lo que veía y lo suficientemente mayor para fingir que no. ¿Qué tienes?, llamó el dueño. Vive en el primer piso. Dijo que no la había visto en 2 días, lo cual no era raro porque ella trabajaba de noche, pero sintió un olor cuando bajó a revisar la caldera. ¿Qué olor? Desodorante. El tipo que se rocía cuando algo muere. Calder se giró desde la fotografía. ¿Roció el apartamento antes de llamar? No. Dice que no. Dice que el olor ya estaba cuando abrió la puerta. Lo que significaba que alguien más había estado allí. Alguien que sabía que Kasia estaba muerta. Alguien que había intentado cubrir el olor antes de que encontraran el cuerpo. ¿Dónde está el dueño ahora? Arriba, no va a ninguna parte. Ha estado llorando durante 40 minutos. Calder asintió. Caminó por el apartamento, saltando sobre los marcadores de evidencia que Okonkwo había colocado con precisión cuidadosa. El cuerpo estaba en el futón,
cubierto ahora con una sábana blanca que no hacía nada para ocultar su forma. No levantó la sábana. Había visto su rostro al llegar, los moretones alrededor de su garganta, los vasos sanguíneos reventados en sus ojos. No necesitaba verlo de nuevo. Miró la puerta, sin signos de entrada forzada. La cerradura era un pestillo barato que se podía abrir con una tarjeta de crédito o un hombro firme. La ventana era pequeña, demasiado pequeña para que un adulto pasara por ella. Ella lo había dejado entrar, o no había tenido tiempo de cerrar la puerta detrás de ella. Lo conocía, dijo Calder. Okonkwo asintió, sin signos de lucha más allá del área inmediata del futón. Estaba sentada cuando él comenzó, tal vez viendo televisión, tal vez hablando con él. La televisión, apagada, pero el control remoto estaba en el suelo, cerca de su mano, como si se le hubiera caído. Calder archivó eso, el control remoto en el suelo, el desodorante, la fotografía en el refrigerador. Había aprendido a lo largo de 22 años que las pequeñas cosas eran las que importaban. Las grandes cosas, el arma, el móvil, la oportunidad, eran lo que los jurados querían oír. Pero las pequeñas cosas eran las que resolvían los casos. La forma en que una víctima arreglaba sus zapatos, la marca de café en su armario, la última canción que reprodujo en su teléfono, la fotografía en el refrigerador. Consígueme todo sobre ella, dijo. Registros telefónicos, extractos bancarios, redes sociales, cada persona con la que trabajó, cada persona con la que salió, cada persona con la que habló en los últimos 6 meses. Son muchas personas. Empieza con los hombres. Okonkwo levantó una ceja. ¿Crees que es un hombre? Sé que es un hombre. Calder miró la sábana, la forma debajo de ella. Esto no era por dinero. Su cartera está en el mostrador. Su teléfono está en el suelo junto al futón. Su computadora portátil está abierta en la mesa de la cocina. No se llevaron nada. Entonces, ¿de qué se trataba? Calder pensó en la fotografía en el refrigerador. La hermana, todavía esperando. Se trataba de ella, dijo. Siempre se trataba de ella. Doe, la comisaría de la avenida Myrtle, era un edificio diseñado por alguien que odiaba las ventanas y amaba la iluminación fluorescente. Calder había trabajado allí durante 14 años, desde que se convirtió en detective, y todavía no podía encontrar el camino a la sala de descanso sin perderse. Estaba sentado en su escritorio a las 9:47 de la noche, el informe de la autopsia abierto en la pantalla de su computadora, una taza de café enfriándose a su lado. El café era de la tienda de la esquina, la misma donde había comprado café todas las mañanas durante 14 años. El hombre detrás del mostrador conocía su pedido: negro, sin azúcar, sin espacio para leche, y nunca hacía preguntas. Calder apreciaba eso. El informe de la autopsia le dijo lo que ya sabía. Cassia Walsh Zack había sido estrangulada por manos más grandes que el promedio. El patrón de hematomas sugería un atacante diestro que se había parado detrás de ella mientras estaba sentada. No había agresión sexual. No había heridas defensivas en sus manos, lo que significaba que el ataque había sido repentino, abrumador, terminado antes de que ella tuviera tiempo de luchar. Había muerto en menos de 2 minutos. Calder cerró el informe y abrió el archivo que Okonkwo había compilado. Primero los registros telefónicos. Cassia había hecho 3 llamadas en la semana anterior a su muerte. Una al consultorio de un dentista en Greenpoint, una a una tienda de comestibles polaca en Fresh Pond Road, una a un número que no estaba en servicio. Anotó el número desconectado y lo circuló. Extractos bancarios.
Tenía una cuenta corriente con un saldo de $847.32. Depositaba efectivo todos los viernes, entre $400 y $600, lo que coincidía con sus propinas del restaurante, sin retiros grandes, sin depósitos inusuales, sin evidencia de una vida secreta financiada con dinero secreto. Redes sociales. Tenía una cuenta de Facebook que usaba principalmente para compartir fotos de comida y citas inspiradoras en polaco. Tenía una cuenta de Instagram con 200 seguidores, en su mayoría otros inmigrantes polacos en Queens. No tenía TikTok, ni Snapchat, ni Twitter. Era, pensó Calder, exactamente el tipo de persona que venía a este país para trabajar y ahorrar y enviar dinero a casa y luego, tal vez, si tenía suerte, construir algo que se pareciera a una vida. Ahora estaba en una mesa metálica en el sótano de la morgue municipal y su hermana todavía esperaba una llamada telefónica que nunca llegaría. Calder se levantó. Caminó hacia el tablero al frente de la sala de detectives, donde se colocaban fotografías y evidencias, y los 1000 pequeños hilos que eventualmente se convertirían en una cuerda. Colocó la foto de Kasia en el centro, la de su licencia de conducir. No sonreía. Las licencias de conducir polacas no requerían sonrisas. Colocó la fotografía del apartamento, el futón, la ventana, el refrigerador. Colocó la fotografía de la hermana, la que había encontrado en el refrigerador de Kasia. Había pedido a su contacto en el consulado polaco que la identificara. Se llamaba Natalia. Tenía 19 años. Trabajaba en una fábrica de zapatos en Cracovia y no había tenido noticias de su hermana en 6 días. Calder miró el tablero. 2 fotografías lo miraban fijamente, una de la muerta, una de la viva. Todavía no lo sabía, pero esas 2 fotografías se convertirían en el centro de todo. Lo arrastrarían a una corriente que amenazaría con ahogarlo. Lo obligarían a enfrentar aquello de lo que había estado huyendo durante 3 años. La fotografía en el refrigerador. La hermana, todavía esperando. 3. El restaurante se llamaba Polonia y era exactamente lo que Calder había esperado. Luces fluorescentes, cabinas de vinilo, una vitrina llena de pasteles que parecían haber sido horneados en la década anterior, el olor a café y aceite de freír y algo más, algo agrio, algo que podría haber sido desesperación. Calder se sentó en una cabina cerca de la ventana y esperó. La hora punta de la mañana había terminado y la hora punta del almuerzo aún no había comenzado. Una mujer con un delantal manchado limpiaba el mostrador. 2 hombres con chalecos de construcción discutían en voz baja en polaco en una mesa cerca de la cocina. El televisor sobre la caja registradora mostraba un canal de noticias con el sonido apagado. El gerente salió de atrás. Se llamaba Marek Nowak, 52 años, con el tipo de rostro que había sido guapo una vez y ahora solo estaba cansado. Había contratado a Kasia hacía 18 meses, dijo, y no había visto nada inusual en los días anteriores a su muerte. Era una buena trabajadora, dijo Nowak, deslizándose en la cabina frente a Calder. Tranquila, confiable, nunca se quejaba. ¿Tuvo algún problema con los clientes? ¿Alguien que la hiciera sentir incómoda? Nowak negó con la cabeza. Esto es un lugar familiar, no tenemos problemas. Todo el mundo tiene problemas. Aquí no. Calder dejó que el silencio se alargara. Era una técnica que había aprendido al principio de su carrera. La pausa, el espacio vacío, el momento en que la gente sentía la necesidad de llenar el vacío con algo verdadero. Nowak miró la ventana, el televisor, los 2 hombres con chalecos de construcción. Había un hombre, dijo finalmente, venía a veces, se sentaba en el mostrador, hablaba con ella. ¿De qué hablaban? No sé, no hablo polaco, pero ella parecía nerviosa después de que él se fuera.
¿Obtuvo un nombre? No, pero era alto, manos grandes, llevaba traje. En un restaurante en Maspeth, Nowak se encogió de hombros. Dijo que era abogado, o algo así. Le dio su tarjeta una vez. La vi. Calder sintió que la corriente comenzaba a moverse. ¿Qué pasó con la tarjeta? La tiró. La vi. La tiró a la basura y luego fue al baño y estuvo allí mucho tiempo. ¿Y el hombre? ¿Volvió? 2 veces, tal vez 3. Siempre cuando ella estaba trabajando, siempre se sentaba en el mostrador, siempre trataba de hablar con ella cuando no había nadie más cerca. Calder sacó su teléfono, abrió una foto del tablero de la evidencia de los 1000 pequeños hilos. Mostró a Nowak la fotografía del número desconectado, el que Cassia había llamado una semana antes de morir. ¿Reconoce este número? Nowak lo miró. Su rostro palideció. Es suyo, dijo. El hombre del traje, ese es el número que le dio. Calder se levantó. Gracias, señor Nowak. Ha sido muy útil. Detective. La voz de Nowak se quebró. ¿Qué le pasó? La policía no nos dice nada. La asesinaron, señor Nowak, y voy a descubrir quién lo hizo. Salió del restaurante y entró en la luz gris de una tarde de Queens. El número desconectado le quemaba el bolsillo. Lo había llamado 3 veces y 3 veces había escuchado la misma grabación. El número que ha marcado no está en servicio. Pero los números, sabía Calder, nunca estaban realmente desconectados. Dejaban rastros, dejaban huellas, llevaban a otros números, otros nombres, otros rostros. Llamó a Okonkwo. Necesito un rastreo de un número. Está desconectado, pero debe haber un historial de facturación. Una cuenta. Algo. Haré la solicitud. Tomará unos días. No tenemos unos días. Entonces, ¿qué quiere que haga, detective? Calder pensó en el hombre del traje. El hombre de las manos grandes. El hombre que había puesto a Cassia Walchak tan nerviosa que tiró su tarjeta y se escondió en el baño. Quiero que averigües todos los abogados de esta ciudad que han ido a un restaurante polaco en Maspeth en los últimos 6 meses. Esa es una larga lista. Entonces empieza. Colgó y caminó hacia su coche. Era un Ford Sedan 2019, sin distintivos, con una mancha de café en el asiento del pasajero que llevaba allí 2 años. Se sentó en el asiento del conductor y no encendió el motor. Pensó en su esposa. Pensó en la cama del hospital. Pensó en las 4:17 de la madrugada, la hora en que el mundo estaba tranquilo y oscuro y lleno de cosas que no podían deshacerse. Luego encendió el coche y condujo hasta la morgue. 4. El médico forense se llamaba doctora Lena Varma y llevaba 11 años haciendo este trabajo. Era pequeña, precisa y completamente imperturbable. Calder había trabajado con ella en más de 100 casos y nunca la había visto inmutarse. Estaba inmutándose ahora. Hay algo que necesita ver, dijo, llevándolo a la sala fría donde se almacenaba el cuerpo de Cassia Walchak. Calder se preparó. Había aprendido a lo largo de 22 años que había una diferencia entre ver un cuerpo en una escena del crimen y ver un cuerpo en una mesa metálica en una habitación que olía a formaldehído y lejía. La escena del crimen era caos, ruido, el borde crudo de la violencia. La morgue era orden. La morgue era verdad. La doctora Varma retiró la sábana. El rostro de Cassia estaba ahora en paz. Los moretones alrededor de su garganta se habían intensificado a púrpura, casi negro, pero sus ojos estaban cerrados y su boca relajada y parecía, pensó Calder, como si estuviera durmiendo. Encontré algo durante el examen secundario, dijo la doctora Varma. Tomó una lupa y se inclinó sobre el cuerpo. Aquí, en su mano izquierda, el dedo anular. Calder se acercó más. Había una marca en el dedo de Cassia, una banda pálida de piel, ligeramente hundida,
donde algo había sido retirado. Llevaba un anillo, dijo Calder. Llevaba un anillo y alguien se lo quitó después de que murió. ¿Cómo sabe que fue después? Porque no hay moretones, ni hinchazón. Si el anillo se hubiera quitado mientras estaba viva, habría signos de traumatismo. El dedo estaría rojo, la piel estaría irritada. Pero esto señaló la banda pálida. Esto está limpio. Ocurrió después de la muerte. La mente de Calder comenzó a acelerarse. Un anillo, retirado después de la muerte, por el asesino, que también había rociado desodorante en el apartamento, que no había dejado huellas dactilares, ni ADN, ni evidencia de entrada forzada. Alguien volvió, dijo. ¿Qué? El asesino. La mató, se fue, y luego volvió, para quitarle el anillo, y para rociar el desodorante. Esos son dos viajes separados. Eso es mucho riesgo. A menos que tuviera una llave. La doctora Varma lo miró. ¿Crees que tenía una llave de su apartamento? Creo que ella lo dejó entrar. Creo que era alguien que ella conocía. Alguien en quien confiaba lo suficiente como para darle una llave. Y luego la mató. Se fue. Y se dio cuenta de que había dejado algo atrás. Algo que podía identificarlo. El anillo. El anillo. Calder sacó su teléfono y fotografió la marca en el dedo de Cassia. Luego fotografió sus manos, sus muñecas, sus brazos, todo. Miraría las fotografías más tarde, en la tranquilidad de su apartamento, cuando el mundo estuviera dormido y su mente fuera aguda y cruel. Gracias, doctora. Detective. La doctora Varma dudó. Hay algo más. No lo puse en el informe. Calder esperó. Los moretones en su garganta son consistentes con estrangulamiento por un atacante diestro, como dije. Pero hay otro patrón, más tenue, más antiguo. ¿Qué tan antiguo? Unos días, tal vez una semana. ¿La estrangularon antes? No estrangulada, pero alguien puso sus manos en su garganta, no lo suficientemente fuerte como para matarla, lo suficientemente fuerte como para asustarla. Calder pensó en el hombre del traje, el hombre que había ido al restaurante, que le había dado su tarjeta, que la había hecho tirarla y esconderse en el baño. Estaban enviando un mensaje, dijo Calder. La primera vez le decía que podía lastimarla. La segunda vez lo hizo. La tercera vez la mató. Sí. La doctora Varma volvió a cubrir el rostro de Cassia con la sábana. Encuéntrelo, detective, antes de que vuelva a hacerlo. Calder salió de la morgue y entró al estacionamiento. El sol se estaba poniendo ahora, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo que parecían moretones. Su teléfono vibró. Okonkwo. Tengo un resultado en el número. Está registrado a nombre de un bufete de abogados en Manhattan, Pierce y Associates. ¿Quieres que los llame? Calder respondió, no. Iré yo mismo. Subió a su coche y condujo hacia el puente, hacia la ciudad, hacia el hombre del traje. Todavía no lo sabía, pero ese hombre lo estaba esperando. Y ese hombre había estado esperando durante mucho tiempo. 5 Pierce y Associates ocupaba el 47º piso de una torre de vidrio en el centro de Manhattan. El vestíbulo era de mármol y cromo y el tipo de silencio que el dinero compraba. Calder tuvo que pasar por 2 controles de seguridad antes de que lo dejaran entrar al ascensor, y el ascensor requería una tarjeta de acceso para llegar a los pisos superiores. No llevaba traje. Llevaba la misma chaqueta que había usado durante 3 días, una camisa abotonada que había sido blanca en algún momento de la década anterior, y zapatos que habían caminado por la sangre de una docena de escenas del crimen. La recepcionista lo miró como si fuera algo que se había raspado del tacón. Soy el detective Frank Calder, de la policía de Nueva York.
Necesito hablar con alguien sobre un número de teléfono registrado a nombre de este bufete. La sonrisa de la recepcionista no se desvaneció. ¿Tiene cita? No. Entonces me temo que alguien está muerto. Una joven estrangulada en su apartamento. El último número que llamó antes de morir está registrado en esta dirección. Así que puede buscar a alguien con quien hablar, o puedo volver con una orden de allanamiento y un montón de preguntas que harán que todos en esta oficina se sientan muy incómodos. La recepcionista levantó el teléfono, presionó un solo botón y habló en voz tan baja que Calder no pudo oír las palabras. Luego colgó y señaló hacia un pasillo a su izquierda. Tercera puerta a la derecha. El señor Pierce la atenderá. El pasillo estaba lleno de fotografías, premios, certificados. Una foto de un hombre estrechando la mano de un alcalde que desde entonces había ido a prisión. Otra foto del mismo hombre estrechando la mano de un gobernador que desde entonces había ido a prisión. Calder se preguntó si había un patrón. La tercera puerta a la derecha estaba abierta. El hombre detrás del escritorio tenía 70 años, más o menos, con pelo plateado y el tipo de bronceado que se obtiene pasando los inviernos en algún lugar que no es Nueva York. Su traje era gris carbón, su corbata era de seda burdeos y sus manos estaban cruzadas sobre el escritorio frente a él. Sus manos eran grandes, muy grandes. Detective Calder, dijo, por favor, siéntese. Calder no se sentó. Necesito preguntarle sobre un número de teléfono. 212-555-0192. Está registrado a nombre de este bufete. La sonrisa del señor Pierce era la sonrisa de un hombre que había recibido preguntas difíciles antes. Ese número está registrado a nombre de un ex empleado. Dejó nuestro bufete hace aproximadamente 3 meses. ¿Cómo se llamaba? Julian Cross. Era uno de nuestros socios junior. ¿Y dónde está Julian Cross ahora? No lo sé. No dejó una dirección de reenvío. No avisó. Simplemente dejó de venir a trabajar un día. Supusimos que había aceptado otro puesto. ¿Lo denunció como desaparecido? No estaba desaparecido, detective. Se había ido. Hay una diferencia. Calder sacó su teléfono. Mostró al señor Pierce la fotografía de Cassia Waltack. ¿Reconoce a esta mujer? El señor Pierce estudió la fotografía. Su expresión no cambió. No. Fue encontrada estrangulada en su apartamento hace 3 días. El número de teléfono de Julian Cross fue el último número que llamó antes de morir. Lamento oírlo, pero no veo cómo es relevante para nuestro bufete. ¿Tenía Julian Cross alguna conexión con la comunidad polaca? ¿Algún cliente de Polonia? ¿Algún caso que involucrara a inmigrantes polacos? El señor Pierce guardó silencio durante mucho tiempo. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de él, una cuadrícula de luz y sombra, de poder e impotencia. Julian era un hombre complicado, dijo, brillante, impulsivo, pero había algo extraño en él, la forma en que miraba a la gente, la forma en que hablaba de ciertas cosas. ¿Qué cosas? Justicia. Estaba obsesionado con la justicia, no la clase que practicamos aquí, la que implica reglas y procedimientos y el Estado de Derecho. Estaba interesado en un tipo diferente de justicia, un tipo más oscuro. Calder sintió que la corriente lo arrastraba más profundo. ¿Alguna vez habló de matar a alguien? No, hablaba de castigar a alguien, de hacer que pagaran. Nunca decía quién, ni por qué, ni para qué. Pero hablaba de ello todo el tiempo, en reuniones, en el almuerzo, en su oficina con la puerta cerrada, para sí mismo. Y nadie pensó en denunciarlo. Era un socio junior en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Facturaba 3,000 horas al año. Atraía clientes por valor de millones.
Mientras fuera rentable, a nadie le importaba lo que dijera. El señor Pierce se giró desde la ventana. Su rostro estaba pálido ahora, el bronceado desvaneciéndose como una máscara que se retiraba. Guardaba algo en su oficina, dijo el señor Pierce. Una fotografía la guardaba en el cajón de su escritorio. La vi una vez, por casualidad. ¿De qué era la fotografía? Una mujer. No, esta mujer señaló el teléfono de Calder. Una mujer diferente. Mayor. Dijo que era su hermana. Dijo que la habían asesinado y que nunca habían atrapado al hombre que la mató. Dijo que había estado esperando 15 años para encontrarlo, y cuando lo hiciera, iba a hacerlo sufrir. La sangre de Calder se heló. ¿Dónde está su oficina ahora? Todavía allí, no la hemos vaciado. Estábamos esperando que volviera por sus cosas. Lléveme allí. El señor Pierce lo llevó por otro pasillo, pasando más fotografías, más premios, más evidencia de una vida construida sobre horas facturables y compromiso moral. La puerta al final del pasillo tenía una placa de latón con el nombre Julian Cross. La oficina era más pequeña de lo que Calder había esperado. Un escritorio, una estantería, una ventana que miraba al norte, hacia el parque, hacia la parte de la ciudad donde vivían los ricos y morían los pobres, y nadie preguntaba nunca por qué. Calder abrió el cajón del escritorio. Dentro había una fotografía, una mujer, de unos 40 años. Pelo oscuro, ojos oscuros, una cicatriz en la barbilla, del tipo que se obtiene al caerse de niño y nunca curar del todo. No se parecía en nada a Kasia Walczak, pero se dio cuenta Calder con un sobresalto, exactamente a la fotografía del refrigerador. La hermana, la que estaba esperando. Natalia. Calder estuvo sentado en su coche durante mucho tiempo. La fotografía de la hermana de Julian Cross estaba en el asiento del pasajero. La había tomado del cajón del escritorio, a pesar de las objeciones del señor Pierce, y aún no había decidido si era evidencia o algo más personal, algo que conectaba este caso con una oscuridad que iba más allá de un solo asesinato. Llamó a Okonkwo. Necesito todo sobre Julian Cross, dónde nació, dónde estudió, dónde trabajó, y necesito el nombre de su hermana. Está muerta, asesinada, hace 15 años, quizás más. El caso nunca se resolvió. ¿Crees que Cross mató a Kasia Walczak porque estaba buscando al asesino de su hermana? Creo que Cross mató a Kasia Walczak porque ha estado buscando a alguien durante 15 años y no va a parar hasta que lo encuentre. Kasia era solo práctica. Eso es aterrador. Aterrador es lo que hago. Calder colgó, miró la fotografía de nuevo. La mujer, la hermana de Julian Cross, lo miraba fijamente con el tipo de vacío que viene de estar muerta y olvidada y reducida a un brillo de 4x6. Se preguntó si alguien la había llorado. Se preguntó si alguien había buscado a su asesino. Se preguntó si a alguien le había importado. Luego encendió el coche y condujo a Queens. El apartamento del sótano en Grove Street todavía estaba sellado con cinta de escena del crimen. Calder se agachó debajo de ella y bajó los 17 escalones, contando cada uno, sintiendo la temperatura descender mientras descendía a la oscuridad. El futón había desaparecido. Los marcadores de evidencia habían desaparecido. El apartamento había sido despojado de todo lo que había hecho de Kasia, las fotografías, los libros, los pequeños símbolos de una vida que había terminado demasiado pronto. Pero el refrigerador todavía estaba allí. Calder lo abrió. Dentro, un cartón de leche, caducado, un recipiente con pierogies sobrantes, con moho, un frasco de pepinillos, medio bueno, nada inusual, nada útil.
Cerró el refrigerador y miró el lugar donde había estado la fotografía, la de Natalia, la hermana, todavía esperando. Sacó su teléfono y llamó al número del consulado polaco. Soy el detective Frank Calder, de la policía de Nueva York. Necesito hablar con alguien sobre una ciudadana polaca. Se llama Natalia Walczak. Vive en Cracovia. Su hermana fue asesinada aquí hace 3 días. Una pausa. Luego, un momento, por favor. Calder esperó. La luz fluorescente sobre él zumbaba y parpadeaba. Las paredes del apartamento del sótano parecían presionar hacia adentro, como si la ciudad misma estuviera tratando de aplastar este pequeño espacio, esta pequeña vida, esta pequeña tragedia. La voz volvió a la línea. Detective Calder, hemos localizado a una Natalia Walczak en Cracovia. Tiene 19 años. Trabaja en una fábrica de zapatos en las afueras de la ciudad. ¿Desea su información de contacto? Sí, y necesito que le pregunten algo. ¿Qué? Pregúntenle si conoce a un hombre llamado Julian Cross. Otra pausa, más larga esta vez. Detective Calder, Natalia Walczak no está respondiendo a nuestras llamadas. Su teléfono está apagado. Su empleador dice que no ha ido a trabajar en 2 días. Calder cerró los ojos. Encuéntrenla, dijo, antes de que él lo haga. Colgó y subió los 17 escalones hacia la luz gris de una tarde de Queens. La ciudad seguía allí. El tráfico seguía allí. Los millones de pequeñas tragedias que ocurrían todos los días, en cada barrio, en cada apartamento del sótano, seguían allí. Pero en algún lugar ahí fuera, Julian Cross se movía. Y no se movía solo. 7. El avance en el caso se produjo a las 2:14 de la mañana. Calder estaba en su escritorio, revisando el expediente sobre la hermana de Julian Cross, cuando Okonkwo apareció en la puerta de su oficina. Sostenía un papel en la mano y su rostro tenía el color de las luces fluorescentes sobre ella. «Necesita ver esto», dijo. Calder tomó el papel. Era la impresión de un correo electrónico. La marca de tiempo tenía 3 horas de antigüedad. Para Frank Calder, NYPD, jcross, @anonymous.com. Asunto: está buscando a la persona equivocada. El cuerpo del correo era corto. Kasia Walczak no fue mi víctima. Fue mi mensaje. El hombre que mató a mi hermana sigue ahí fuera. Ha matado de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Ha pasado junto a su rostro 100 veces. Le ha estrechado la mano. Lo ha llamado amigo. Su nombre está en el archivo. El que dejé en su apartamento, el que no encontró porque estaba demasiado ocupado mirando la fotografía en el refrigerador. Encuéntrelo, detective, o lo haré yo. Calder leyó el correo electrónico 3 veces. Luego se levantó y caminó hacia el tablero al frente de la sala de la brigada. La fotografía de Kasia Walczak. La fotografía de su apartamento. La fotografía del refrigerador. La fotografía de Natalia, todavía esperando. Había pasado por alto algo. Había pasado de largo. Había mirado el refrigerador y solo había visto la fotografía, no lo que había debajo, no lo que estaba oculto a simple vista. El archivo, dijo. Dijo que dejó un archivo en su apartamento. Registramos ese apartamento de arriba abajo, dijo Okonkwo. No había ningún archivo. Entonces ya no está allí. Alguien lo tomó. El mismo alguien que tomó el anillo. El mismo alguien que roció el desodorante. Krosky volvió por él. Cross os volvió por él, lo que significa que lo que había en ese archivo era lo suficientemente valioso como para arriesgarse a ser atrapado. Calder miró el tablero, las fotografías, la evidencia, los 1000 pequeños hilos que todavía no se habían convertido en una cuerda. Entonces lo vio, el refrigerador, no el frente, la parte trasera.
El lado que daba a la pared, el lado que nadie vería a menos que lo moviera. Okonkwo consigue un coche. Volvemos al apartamento. Son las 2 de la madrugada. El mejor momento para buscar cosas es cuando todos los demás están dormidos. Condujeron en silencio. Las calles de Queens estaban vacías. Los semáforos parpadeaban en amarillo. Los escaparates cerrados y oscuros. Calder estacionó en el mismo lugar donde había estacionado hacía 3 días. Bajó los 17 escalones y abrió la puerta del apartamento del sótano. El refrigerador seguía allí. Caminó hacia él, puso las manos en los costados, tiró. El refrigerador era más pesado de lo que parecía. Raspó contra el suelo, dejando arañazos en el linóleo, haciendo un sonido como el comienzo de algo terrible. Detrás del refrigerador, entre el electrodoméstico y la pared, había un sobre de Manila. Calder lo recogió. El sobre era grueso, pesado con páginas. Lo abrió. Dentro había fotografías, docenas, todas de la misma mujer. La mujer del escritorio de Julian Cross, su hermana, y en cada fotografía, de pie al fondo, mirándola, siguiéndola, estaba el mismo hombre. El hombre no tenía rostro. Las fotografías estaban todas tomadas desde ángulos que ocultaban su identidad. Un sombrero bajado, una mano levantada para bloquear la cámara, una sombra que caía sobre sus rasgos. Pero Calder lo reconoció de todos modos. No su rostro, su postura, su posición. La forma en que mantenía los hombros, la forma en que plantaba los pies, la forma en que parecía inclinarse hacia el mundo como si esperara algo. Había visto esa postura antes. 100 veces. 1000. Lo conozco, dijo Calder. ¿Quién? Calder miró las fotografías. El hombre sin rostro, la hermana, muerta durante 15 años, todavía esperando justicia. No sé su nombre, pero sé dónde trabaja. Sacó el teléfono y llamó a la comisaría. Consíganme todo sobre cada oficial de policía que trabajó en el caso original de Julian Cross, cada detective, cada patrullero, cada supervisor, cada persona que tuvo acceso a la evidencia. Eso llevará días. Tenemos horas. Calder miró el correo electrónico de nuevo. Ha pasado junto a su rostro 100 veces. Le ha estrechado la mano. Lo ha llamado amigo. Un policía, dijo en voz baja. El hombre que mató a la hermana de Julian Cross es un policía y ha estado escondido a plena vista durante 15 años. El rostro de Okonkwo palideció. Si eso es cierto, entonces no solo estamos buscando a un asesino, estamos buscando a uno de los nuestros. 8. El expediente sobre la hermana de Julian Cross era delgado, demasiado delgado. Calder estaba sentado en el archivo de la comisaría de Queens, rodeado de cajas de casos fríos que nadie había mirado en años, y leyó cada página de la investigación original. La víctima se llamaba Elena Cross. Tenía 38 años. Trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados en el centro de Manhattan. No tenía enemigos, antecedentes penales ni historial de violencia. Había sido encontrada en su apartamento un martes por la mañana, estrangulada, igual que Kasia Walchak. El detective principal del caso era un hombre llamado William Harker. Se había jubilado hacía 6 años. Ahora vivía en Florida, según el expediente, y no había respondido a ningún intento de contacto desde que el caso se cerró. Cerrado, no resuelto. Cerrado. Calder leyó el informe de cierre 3 veces. El lenguaje era cuidadoso, casi legal, como si Harker hubiera estado escribiendo para una audiencia que leería cada palabra con sospecha. A pesar de una investigación exhaustiva, no se ha identificado a ningún sospechoso. La evidencia física era limitada. Los testigos no cooperaron. El hermano de la víctima, Julian Cross, no cooperó y en ocasiones fue hostil. Caso cerrado a la espera de nueva evidencia. Calder dejó el expediente. Había escrito informes de cierre como ese. Eran el lenguaje del fracaso, del agotamiento.
de casos que se habían trabajado hasta que no quedaba nada que trabajar, pero este se sentía diferente. Este se sentía como si alguien hubiera cerrado la puerta a propósito, como si alguien hubiera querido que el caso desapareciera. Llamó a Okonkwo. ¿Qué tienes sobre William Harker? Nacido en Brooklyn, 1955. Se unió a la policía en 1980. Ascendió a detective en 1988. Se jubiló en 2016. Se mudó a Naples, Florida, 6 meses después de la jubilación. Sin antecedentes penales, sin acciones disciplinarias. Expediente limpio. Demasiado limpio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todo policía tiene algo. Una queja, un informe, una suspensión. Algo. El expediente de Harker está impecable, lo que significa que alguien lo limpió. ¿Crees que era corrupto? Creo que estaba protegiendo a alguien, y creo que ese alguien sigue en la fuerza. Calder colgó, miró las fotografías del sobre otra vez. El hombre sin rostro, la postura, la posición, la forma en que se inclinaba hacia el mundo. Había visto esa postura antes, esta mañana, de hecho, en la sala de la brigada, en la máquina de café. Tomó el teléfono y marcó un número que sabía de memoria. Teniente Morrison, soy Calder. Necesito preguntarle algo sobre un caso antiguo. ¿Qué caso? Elena Cross, 2008. William Harker era el detective principal. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿dónde oíste ese nombre? Estoy trabajando en un homicidio actual. La víctima se llama Kasia Walchak. Su asesino dejó un archivo en su apartamento con fotografías de Elena Cross. Dice que la misma persona mató a ambas mujeres y dice que esa persona es un policía. Más silencio. Más largo esta vez. Frank, necesito que me escuches con mucha atención, dijo Morrison. William Harker era mi compañero. Calder sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Harker y yo trabajamos juntos en el caso Cross. Lo cerramos porque no tuvimos elección. La evidencia había desaparecido. Los testigos habían desaparecido. Y alguien estaba amenazando a nuestras familias si no dejábamos de hacer preguntas. ¿Quién? No lo sé. Pero Harker lo sabía. Sabía quién era. Y pasó los últimos 8 años de su carrera tratando de demostrarlo. ¿Qué le pasó? Murió Frank, 6 meses después de jubilarse. Ataque al corazón mientras dormía. Su esposa lo encontró. ¿Crees que fue un ataque al corazón? Morrison guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. No, no lo creo. Y Julian Cross tampoco. 9. El vuelo a Naples, Florida, salió de la guardia a las 7 de la mañana. Calder estaba sentado en un asiento junto a la ventana, mirando las nubes, tratando de armar un rompecabezas que llevaba 15 años en formación. Julian Cross había pasado más de una década buscando al asesino de su hermana. Se había convertido en abogado, socio junior de un prestigioso bufete, un hombre con recursos y conexiones y el tipo de paciencia que viene de la obsesión. Y en el camino había encontrado algo que lo había llevado a Kasia Walchak, algo que lo había hecho matarla, no por venganza, por atención. Había matado a Kasia para obligar a la policía de Nueva York y a mirar de nuevo el caso Cross. Había dejado el archivo en su apartamento, las fotografías, la evidencia que alguien había intentado destruir. Había enviado el correo electrónico a Calder porque sabía que Calder no se detendría hasta encontrar la verdad. La pregunta era, ¿por qué Calder? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué no un periodista, un reportero, un agente federal? La respuesta le llegó en algún lugar sobre Carolina del Norte, cuando las nubes se abrieron y pudo ver la costa extendiéndose debajo como un mapa de algún lugar donde nunca la había estado. Julian Cross había elegido a Calder porque Calder también había perdido a alguien.
El pensamiento se instaló en su pecho como una mano fría. Calder nunca había conocido a Julian Cross. Nunca había hablado con él, nunca había visto su rostro, nunca había sabido que existía hasta hace 3 días. Y sin embargo, Cross lo había estado observando, estudiándolo, aprendiendo la forma de su dolor y la profundidad de su culpa. Porque eso era lo que los conectaba, no el trabajo, no la ciudad, ni siquiera los muertos, la pérdida. La esposa de Calder había muerto hace 3 años. Cáncer, una muerte lenta, desgastante, humillante que la había despojado de todo, su cabello, su fuerza, su voz, antes de llevársela finalmente a las 4:17 de un martes por la mañana. Calder había estado sosteniendo su mano. Había sentido el momento exacto en que sus dedos pasaron de cálidos a fríos, de presentes a ausentes, de su esposa a un cuerpo. No la soltó durante 6 horas. Las enfermeras tuvieron que abrir sus dedos uno por uno. Julian Cross también había sostenido la mano de su hermana, no en el hospital. Ella ya estaba muerta antes de que alguien la encontrara, pero en su imaginación, en sus pesadillas, en los 15 años de mañanas en que se despertaba y alargaba la mano para llamarla y recordaba, de nuevo, que no había nadie al otro lado. Eran iguales, se dio cuenta Calder. Él y Julian Cross, 2 hombres moldeados por la pérdida, vaciados por ella, impulsados por ella. La única diferencia era lo que habían hecho con el vacío. Calder se había convertido en detective, se había enterrado en las tragedias de otros para no tener que mirar la suya. Julian Cross se había convertido en algo más oscuro, algo que todavía estaba tomando forma, incluso ahora, incluso mientras Calder volaba hacia Florida para desenterrar una tumba que alguien había intentado mantener cerrada. El avión aterrizó a las 10:43 de la mañana. Calder alquiló un coche en el aeropuerto, un sedán blanco que olía a ambientador y desesperación, y condujo hacia el norte por la costa, hacia Naples, hacia la comunidad de jubilados donde William Harker había pasado sus últimos meses. La comunidad se llamaba Paradise Cove, lo que Calder pensó que era el tipo de nombre que la gente le da a los lugares donde van a morir. Las calles estaban bordeadas de palmeras y carritos de golf. Todas las casas eran beige, todas de una sola planta, todas con el mismo buzón y el mismo camino de entrada y el mismo pequeño trozo de césped que alguien pagaba a un servicio para cortar. La casa de Harker estaba al final de un callejón sin salida. Se veía exactamente igual que las demás, excepto por el cartel de "Se vende" plantado en el jardín delantero. Calder estacionó el coche y caminó hacia la puerta principal. La cerradura era un pestillo estándar, del tipo que se abre con una llave, una tarjeta de crédito o un hombro firme. Eligió el timbre. Sin respuesta. Volvió a tocar. Una vecina apareció desde la casa de al lado, una mujer de unos 70 años, con una visera y una expresión de leve sospecha. «¿Puedo ayudarlo?» Detective Frank Calder, policía de Nueva York. Busco información sobre el propietario anterior de esta casa, William Harker. La sospecha de la mujer se profundizó. Bill murió hace 2 años. Lo sé. Lo siento por su pérdida. Lo conocía bien. Jugábamos al bridge los martes y jueves. Era un buen jugador, callado. Nunca hablaba de sí mismo. ¿Mencionó alguna vez su trabajo, su tiempo como detective? La mujer negó con la cabeza. Dijo que dejó esa vida atrás. Dijo que Nueva York estaba llena de fantasmas y que no quería perseguirlos más. Algo en la frase llamó la atención de Calder. ¿Dijo que no quería perseguirlos? ¿O que no quería que ellos lo persiguieran a él? La mujer lo pensó. Ambas, creo. Huía de algo.
Se veía en sus ojos, la forma en que miraba por encima del hombro, la forma en que saltaba cuando sonaba el teléfono. ¿Recibió visitas? ¿Alguien de Nueva York? Una vez, unos meses antes de morir, vino un hombre a verlo. Joven, unos 40, vestido con un traje que costaba más que mi coche. Estuvieron sentados en el porche una hora, hablando. Bill parecía enfermo después, blanco como una sábana. ¿Oyó de qué hablaron? Oí a Bill decir, no puedo ayudarte. No pude ayudarla a ella entonces y no puedo ayudarte a ti ahora. Y el otro hombre dijo, puedes, solo que no quieres. Calder sacó su teléfono y le mostró la fotografía de Julian Cross, la que había impreso del sitio web del bufete. ¿Era este el hombre? La mujer estudió la fotografía, su rostro se suavizó. Sí, ese es él. Se veía más triste en persona, como si llevara algo pesado. Lo llevaba, dijo Calder. Gracias por su tiempo. Caminó de vuelta a su coche, pero no se subió. Se quedó en la acera, mirando la casa de Harker, el cartel de Se vende, las palmeras meciéndose con la brisa. Harker sabía algo. Sabía quién había matado a Elena Cross. Sabía por qué la evidencia había desaparecido, por qué los testigos se habían callado, por qué el caso se había cerrado, y se había llevado ese conocimiento a Florida, donde esperaba que muriera con él. Pero Julian Cross lo había encontrado. Julian Cross le había pedido la verdad. Y Harker, sospechaba Calder, finalmente la había dado, lo que significaba que alguien había matado a Harker para mantenerlo callado. Un ataque al corazón, había dicho Morrison. Mientras dormía, su esposa lo encontró. Calder había visto suficientes falsos ataques al corazón para saber que se veían exactamente igual que los reales. Ninguna autopsia podía distinguir la diferencia a menos que supieras qué buscar, y nadie en Naples, Florida, había estado buscando. Volvió al coche y condujo hasta el departamento de policía local. El departamento de policía de Naples era un edificio bajo de estuco y tejas españolas, diseñado para parecer algo distinto de lo que era. Calder entró en el vestíbulo, mostró su placa y pidió ver el expediente sobre la muerte de William Harker. El oficial en la recepción se llamaba Deputy Miller. Era joven, entusiasta y claramente aburrido. Desapareció en la parte trasera durante 10 minutos y regresó con una carpeta delgada. No hay mucho aquí, dijo Miller. Investigación de muerte, sin signos de juego sucio. Notificación al familiar más cercano. Caso cerrado. Calder abrió la carpeta. El informe del médico forense era breve. Fallecido encontrado en la cama por su cónyuge, sin lesiones externas, sin evidencia de entrada forzada. Causa de la muerte, infarto agudo de miocardio. Lo leyó una vez. Y otra. Entonces lo vio. Un pequeño detalle, enterrado en el informe narrativo. Algo que el oficial que respondió había notado casi como una ocurrencia tardía. Se observó que las manos del sujeto estaban cerradas, uñas incrustadas en las palmas, consistente con evento cardíaco. Calder levantó la vista hacia Miller. ¿Tiene las fotografías de la escena? Creo que sí. Déjeme comprobar. Miller desapareció de nuevo. Calder esperó. El aire acondicionado estaba demasiado frío, las sillas demasiado duras, y las luces fluorescentes zumbaban con la misma frecuencia que las de Queens. Miller regresó con un sobre. Calder lo abrió. Las fotografías eran granuladas, mal iluminadas, tomadas por alguien que no esperaba que nadie las mirara de cerca. El dormitorio, la cama, el cuerpo de William Harker, tendido boca arriba, su rostro congelado en una expresión que no era pacífica. Sus manos. Calder amplió la fotografía. Las manos de Harker estaban cerradas, sí, sus uñas se habían hundido en sus palmas. Pero eso no era lo que llamó la atención de Calder.
Lo que llamó su atención fueron los moretones en las muñecas de Harker, tenues, casi invisibles, el tipo de moretones que vienen de ser sujetado. Alguien estaba en esa habitación con él, dijo Calder. Alguien sujetó sus brazos mientras moría. El rostro de Miller palideció. Cree que fue asesinado. Creo que alguien se aseguró de que no pudiera luchar, y creo que esa misma persona sabía exactamente cómo hacer que pareciera un ataque al corazón. Calder se levantó, sacó su teléfono y llamó a Okonkwo. Necesito que obtengas el certificado de defunción de William Harker, y necesito que averigües qué médico forense firmó la autopsia, y necesito que averigües si ese médico forense tiene alguna conexión con la policía de Nueva York. ¿Crees que alguien de la fuerza mató a Harker? Creo que alguien de la fuerza ha estado tapando cabos sueltos durante 15 años, y creo que no van a parar hasta que Julian Cross esté muerto. Colgó y salió del departamento de policía hacia el sol de Florida. El calor lo golpeó como una pared, espeso, húmedo y sofocante. En algún lugar en la oscuridad climatizada de una habitación de hotel, un coche alquilado o un avión privado, Julian Cross seguía moviéndose, todavía cazando, todavía buscando al hombre que había matado a su hermana. Y Calder se estaba quedando sin tiempo para encontrarlo primero. 10. El vuelo de regreso a Nueva York se retrasó 3 horas. Calder pasó el tiempo en el bar del aeropuerto, bebiendo un solo vaso de whisky que no bebió, mirando el televisor sobre el mostrador que emitía un bucle de noticias de última hora que no absorbía. Su teléfono vibraba cada pocos minutos con actualizaciones de Okonkwo, registros telefónicos, extractos bancarios, los 1000 pequeños fragmentos del rompecabezas que lentamente se unían. Julian Cross había renunciado a Pierce y Associates hace 3 meses. Eso era cierto. Lo que el bufete no sabía, lo que no se habían molestado en investigar, era a dónde había ido. Se había vuelto subterráneo. No literalmente, no en un búnker o una casa segura, sino en el tipo de invisibilidad que el dinero puede comprar. Había cambiado su apariencia. Había dejado de usar tarjetas de crédito. Había dejado de llevar un teléfono que pudiera ser rastreado. Se había convertido en un fantasma. Pero los fantasmas, sabía Calder, todavía necesitaban comer, todavía necesitaban dormir, todavía necesitaban moverse por el mundo de maneras que dejaban rastros. Los rastros eran pequeños. Un retiro de efectivo en un cajero automático en Brooklyn. Una habitación de hotel reservada bajo un nombre falso en Manhattan. Un coche alquilado devuelto con 300 millas extras en el odómetro. Cross se había estado moviendo, observando, esperando. Y ahora, sospechaba Calder, estaba listo para actuar. El avión finalmente abordó a las 6 de la tarde. Calder tomó su asiento, se abrochó el cinturón y cerró los ojos. No durmió. No había dormido en 3 días, pero descansó, que era lo más parecido a la paz que tenía. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Va a matar de nuevo. Esta noche. El juzgado de Center Street. 9 de la noche. No llegues tarde. Calder miró el mensaje. El juzgado de Center Street. El mismo juzgado donde Julian Cross había sido admitido en el colegio de abogados. El mismo juzgado donde su hermana había trabajado como asistente legal. El mismo juzgado donde hace 15 años alguien había manipulado pruebas y enterrado un caso y comenzado una cadena de eventos que había llevado finalmente a este momento. Respondió, ¿quién es? La respuesta llegó de inmediato. La única persona que puede ayudarte a encontrarlo. Espérame en el vestíbulo. Seré el que sostiene el expediente. 11. El juzgado de Center Street era un monumento al peso de la ley. Construido en la década de 1930, tenía el tipo de arquitectura diseñada para hacerte sentir que la justicia era algo más grande que tú mismo,
algo permanente, algo que sobreviviría a las personas que pasaban por sus puertas. Calder había testificado aquí una docena de veces. Había visto a hombres culpables salir libres y a hombres inocentes ir a prisión. Había aprendido a lo largo de 22 años que el juzgado no era un lugar donde se descubría la verdad. Era un lugar donde la verdad se negociaba. Llegó a las 8:30 de la noche, 30 minutos antes, porque ese era el tipo de detective que era. El vestíbulo estaba vacío excepto por un guardia de seguridad que miraba un pequeño televisor detrás del mostrador. Calder mostró su placa y pasó junto a los detectores de metales sin que lo detuvieran. Encontró un banco cerca de los ascensores y se sentó a esperar. A las 8:47, una mujer entró por las puertas giratorias. Tenía unos 50 años, vestía un traje pantalón azul marino que había sido caro una vez y ahora solo estaba gastado. Su cabello era gris, recogido en un moño tan apretado que estiraba la piel de sus sienes. Su rostro estaba arrugado, cansado, pero sus ojos eran agudos, los ojos de alguien que había visto demasiado y olvidado nada. Sostenía una carpeta de Manila. «Detective Calder», dijo, sentándose en el banco junto a él. «Gracias por venir. ¿Quién es usted?» «Me llamo Margaret Harker. William Harker era mi esposo». Calder sintió que el aire salía de sus pulmones. «Su esposo murió hace 2 años. Mi esposo fue asesinado hace 2 años. Hay una diferencia. Usted ha sido la que me ha estado enviando mensajes. He sido la que ha estado tratando de que alguien escuche durante 15 años. Colocó el expediente en su regazo, pero no lo abrió. Mi esposo no era un mal hombre, era un hombre débil. También hay una diferencia. ¿Qué hizo? Margaret Harker miró los ascensores, los suelos de mármol, las placas de bronce en las paredes que enumeraban los nombres de jueces que habían ido y venido. Trabajó en el caso de Elena Cross, él y su compañero, un hombre llamado Robert Morrison. La sangre de Calder se heló. ¿Morrison era su compañero? Morrison era su compañero. Y Morrison fue quien le dijo que cerrara el caso. Morrison fue quien hizo desaparecer la evidencia. Morrison fue quien amenazó con arruinar la carrera de mi esposo si no seguía el juego. Morrison es mi teniente. Sé quién es Morrison, detective. Lo he sabido durante 15 años. Y he estado esperando que alguien hiciera finalmente las preguntas correctas. Margaret abrió el expediente. Dentro había fotografías, documentos, notas manuscritas que Calder reconoció como la letra de su esposo. La noche en que asesinaron a Elena Cross, dijo, alguien llamó a la comisaría para reportar un disturbio en su apartamento. La llamada vino de un teléfono público en la esquina, pero los oficiales que respondieron no llegaron hasta 45 minutos después. 45 minutos es mucho tiempo. 45 minutos es una eternidad, suficiente tiempo para que alguien limpiara la escena del crimen, suficiente tiempo para que alguien eliminara pruebas, suficiente tiempo para que alguien se asegurara de que el caso nunca se resolvería. ¿Quién hizo la llamada? Margaret sacó una fotografía. Era granulada, ampliada desde una cámara de seguridad, pero Calder pudo distinguir la forma de un hombre de pie en un teléfono público en una calle oscura. El rostro del hombre estaba oscurecido, pero su postura, la forma en que mantenía los hombros, la forma en que se inclinaba hacia el teléfono, era inconfundible. Calder había visto esa postura 1000 veces. Robert Morrison. Mi esposo lo sabía, dijo Margaret en voz baja. Sabía que Morrison había hecho la llamada del disturbio. Sabía que Morrison había retrasado la respuesta. Sabía que Morrison había estado dentro del apartamento de Elena antes de que el cuerpo estuviera frío, pero no podía probarlo. Y cuando tuvo suficiente evidencia, Morrison ya había amenazado con matarnos a ambos. Así que huyó. Huyó, se mudó a Florida, cambió su nombre. Trató de desaparecer, pero Morrison lo encontró.
Morrison siempre los encuentra. Calder miró la fotografía. A Morrison, al hombre que había sido su supervisor durante 14 años. El hombre que había firmado sus evaluaciones de desempeño, aprobado sus vacaciones, recomendado su ascenso. El hombre que había estado escondido a plena vista. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque Julian Cross va a matarlo esta noche, y si lo hace, la verdad muere con Morrison. Toda la evidencia, todas las conexiones, todos los nombres, todo muere. Y la muerte de mi esposo habrá sido en vano. Margaret cerró el expediente y lo presionó en las manos de Calder. Tiene 3 horas, detective. Encuentre a Morrison antes de que Cross lo haga, o mire cómo todo arde. Se levantó y caminó hacia las puertas giratorias. El guardia de seguridad no levantó la vista de su televisor. Calder se quedó solo en el banco, sosteniendo el expediente, sintiendo el peso de 15 años de mentiras presionando sobre su pecho. Luego se levantó y corrió. 2. Robert Morrison vivía en una casa de piedra rojiza en Park Slope, Brooklyn, que había comprado hacía 30 años, por un precio que ahora parecía un error tipográfico. La calle era tranquila, bordeada de árboles. El tipo de calle donde los niños juegan y los perros pasean y nadie cierra nunca las puertas con llave. Calder había estado allí antes. Cenas, reuniones festivas, el tipo de obligaciones sociales que vienen con ser parte de una brigada de detectives. Se había sentado en la sala de estar de Morrison, comido la comida de Morrison, bebido el whisky de Morrison y llamado a Morrison amigo. Estacionó su coche en la esquina y se acercó a la casa de piedra rojiza a pie. Las luces estaban encendidas. A través de la ventana delantera, Calder podía ver a Morrison sentado en su sillón favorito, un vaso de algo oscuro en la mano, el televisor parpadeando en la esquina. Estaba solo. Su esposa había muerto hacía 5 años, cáncer como la de Calder, y sus hijos se habían mudado a la costa oeste y nunca miraron atrás. Calder tocó el timbre. Morrison no se levantó. Calder volvió a tocar, más fuerte, más tiempo. La puerta principal se abrió. Morrison estaba en el umbral, vestido con pantalones de chándal y una sudadera de Harvard, su rostro ilegible. «Frank», dijo, «es tarde. Necesitamos hablar». «¿De qué?» «De Elena Cross, de William Harker, de la llamada que hizo desde el teléfono público la noche en que la asesinaron». La expresión de Morrison no cambió, pero algo detrás de sus ojos se desplazó, una puerta cerrándose, un muro levantándose. «Será mejor que pases». Calder entró. La casa olía igual que siempre. Cera de limón, libros viejos, el leve trasfondo de whisky. Siempre lo había encontrado reconfortante. Ahora se sentía como una tumba. Morrison lo llevó a la sala de estar. Se sentaron el uno frente al otro, separados por una mesa de centro que sostenía una sola fotografía de una mujer que Calder no reconocía. «¿Sabes quién es esa?», preguntó Morrison, asintiendo hacia la fotografía. «No, esa es Elena Cross. He mantenido su foto en mi mesa durante 15 años, para recordarme». «¿Recordarte qué?» «Del hombre que solía ser antes de convertirme en otra persona». Morrison dejó su vaso. Parecía más viejo de lo que Calder lo había visto nunca. Más viejo que el hombre que había firmado sus evaluaciones de desempeño. Más viejo que el hombre que había recomendado su ascenso. Más viejo que el hombre que lo había llamado amigo. «No la maté yo», dijo Morrison. «Necesito que sepas eso. No maté a Elena Cross. Pero ¿sabes quién lo hizo? Sé quién lo ordenó. Sé quién pagó por ello. Sé quién se aseguró de que el caso nunca se resolviera». Morrison se inclinó hacia adelante, su voz reducida a un susurro. «Y sé que si te digo su nombre, me matará. Te matará a ti. Matará a todos los que has amado». «Pruébame».
Morrison guardó silencio durante mucho tiempo. El televisor parpadeaba, el refrigerador zumbaba, en algún lugar fuera un perro ladró y fue silenciado. Se llama Raymond Cross, dijo Morrison. Calder frunció el ceño. Cross, relacionado con Julian, su padre. Raymond Cross es el padre de Julian y ha estado dirigiendo una empresa criminal desde dentro de la policía de Nueva York durante 30 años. La mente de Calder dio vueltas. Julian Cross ha estado cazando a su propio padre. Julian no lo sabe, cree que el asesino es un policía. No sabe que el policía es el hombre que lo crió, el hombre que le enseñó a atarse los zapatos, el hombre que lo llevó a partidos de béisbol y le compró helados y le dijo que lo amaba. Morrison tomó la fotografía de Elena Cross. Ella lo descubrió. Elena descubrió los negocios de su padre. Iba a ir a la policía, así que Raymond mandó matarla y manipuló la investigación para que nadie lo mirara nunca a él. Tú lo ayudaste. Era joven. Tenía miedo. Me prometieron un ascenso si miraba hacia otro lado. La voz de Morrison se quebró. He pasado 15 años tratando de compensarlo, tratando de encontrar una manera de derribarlo sin que me maten. ¿Y Julian? Julian es la clave. Ha estado recopilando pruebas durante años. Ha estado construyendo un caso. Y esta noche va a enfrentar a su padre en el juzgado, el mismo juzgado donde Elena solía trabajar. Calder se levantó. Tenemos que detenerlo. No, tenemos que ayudarlo. Morrison se levantó también. Sus manos temblaban. Tengo la evidencia real, los archivos, las grabaciones, las declaraciones de los testigos, todo lo que he estado ocultando durante 15 años. Está en mi caja fuerte. Te la daré, pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Tienes que prometerme que cuando todo esto termine dirás la verdad, no la versión que protege al departamento, no la versión que salva las reputaciones de los hombres poderosos, la verdad. La verdad fea, terrible, que incendia el mundo. Calder miró al hombre que había sido su mentor durante 14 años. El hombre que le había mentido, lo había manipulado, lo había usado. El hombre que ahora le ofrecía lo único que importaba. Lo prometo, dijo Calder. Morrison caminó hacia la estantería. Bajó un volumen encuadernado en cuero de estatutos legales, alcanzó detrás de él y presionó un botón. La estantería se abrió, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Giró el dial. La cerradura hizo clic. Abrió la puerta. Dentro había archivos, docenas, apilados ordenadamente, etiquetados por año, por caso, por víctima. Morrison alcanzó el archivo superior y la puerta principal explotó hacia adentro. 13. La explosión lanzó a Calder a través de la habitación. Golpeó la pared con fuerza. Su cabeza se sacudió hacia atrás. Una luz blanca estalló detrás de sus ojos. El televisor se hizo añicos. Las ventanas volaron. La fotografía de Elena Cross voló de las manos de Morrison y desapareció en el humo. Calder se arrastró, sus oídos zumbaban, su visión estaba borrosa. Podía sentir sabor a sangre en su boca. Morrison estaba en el suelo, a 10 pies de distancia, sin moverse. Morrison. Calder se arrastró hacia él. Morrison. Los ojos del hombre mayor se abrieron lentamente. Su rostro estaba cubierto de sangre, una herida en la frente, otra en la mejilla, pero estaba vivo. Los archivos, jadeó Morrison. Toma los archivos. Calder se giró. La caja fuerte seguía abierta. Los archivos seguían dentro. Se arrastró hacia la caja fuerte. Una figura apareció en el agujero donde solía estar la puerta principal. Alto, ancho, vestido de negro, con una capucha baja sobre el rostro. Julian Cross llevaba un arma. No, dijo Calder.
Cross saltó sobre los escombros, pasó junto a Calder, junto a Morrison, junto al televisor destrozado y las ventanas rotas. Se detuvo frente a la caja fuerte. «Me mentiste», dijo Cross. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, la calma de alguien que ya había hecho las paces con lo que estaba a punto de hacer. «Te mentí para protegerte», dijo Morrison. «Me mentiste para protegerte a ti mismo. Mi padre te pagó, te dio un ascenso, te hizo teniente y lo dejaste libre durante 15 años». Morrison trató de incorporarse. Sus brazos cedieron. Se desplomó de nuevo al suelo. «Tu padre va a morir esta noche», dijo Cross. «Pero primero, quería que vieras. Quería que supieras que alguien finalmente tuvo el valor de hacer lo que tú no pudiste». Cross metió la mano en la caja fuerte y sacó el archivo superior. Lo levantó, dejando que la luz de las cortinas ardientes lo iluminara. «Elena Cross», leyó de la etiqueta. «Mi hermana, muerta hace 15 años. Caso nunca resuelto». Miró a Morrison. «Hasta esta noche». Guardó el archivo bajo el brazo y se giró para irse. «Julian», dijo Calder. Cross se detuvo. «Tu padre está en el juzgado. Te está esperando. Sabe que vienes». «Bien. No está solo. Tiene gente, policías, agentes federales, personas que le deben favores». Cross se giró. Por primera vez Calder vio su rostro debajo de la capucha. Era más joven de lo que Calder esperaba, 40 y tantos quizás, pero sus ojos eran antiguos, huecos. Pasó. «Que vengan», dijo Cross. «He estado esperando 15 años para esto. No voy a dejar que unas cuantas armas me detengan». Salió de la casa y desapareció en el humo. Calder luchó por ponerse de pie. Su cabeza palpitaba, su visión se tambaleaba, pero aún podía moverse, aún podía luchar. Miró hacia abajo a Morrison. «¿Puedes caminar?» «No lo sé. Vas a tener que hacerlo, porque vamos al juzgado y vas a testificar». Morrison se rió, un sonido húmedo y roto. «¿Testificar, Frank? Yo soy el que enterró la evidencia. Yo soy el que dejó que un asesino caminara libre. No soy un testigo, soy un cómplice». «Entonces vas a confesar, y lo harás frente a cada cámara, cada periodista, cada persona que alguna vez creyó en el sistema de justicia, porque esa es la única forma en que esto termina. No con un arma, con la verdad». Morrison lo miró durante mucho tiempo. Luego levantó la mano y Calder lo ayudó a ponerse de pie. «Ayúdame con los archivos», dijo Morrison. «Todos. Vamos a necesitar cada uno». Llevaron los archivos fuera de la casa en llamas, a través del humo, hacia la calle donde los vecinos se reunían en batas y zapatillas, sus rostros iluminados por el resplandor naranja del fuego. Calder cargó los archivos en su coche. Morrison se subió al asiento del pasajero. Sus manos todavía temblaban, pero sus ojos estaban claros. «Center Street», dijo Morrison. «Conduce». Calder condujo. 14. El juzgado de Center Street estaba rodeado de patrullas policiales. Calder contó 12 mientras se acercaba, quizás más. Sus luces estaban apagadas, sus motores encendidos, y sus oficiales estaban de pie en grupos cerca de los escalones, hablando por radios, esperando algo, esperando a Julian Cross. Calder estacionó a media cuadra de distancia. Él y Morrison bajaron del coche, llevando los archivos entre los dos. «Ya está dentro», dijo Morrison. «Mira». En los escalones del juzgado, una sola figura se perfilaba contra las puertas de bronce. Alto, ancho, vestido de negro. Julian Cross. No se movía, no se escondía. Estaba de pie a plena vista, esperando que su padre saliera. Calder caminó hacia él. Morrison lo siguió. «Julian», dijo Calder cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchado, «esta no es la manera». «Entonces, ¿cuál es la manera?» Cross no se giró. «Dime, detective, ¿cuál es la manera? Porque he probado todo lo demás. He probado con la policía. He probado con los tribunales.
He probado con los medios. Nadie escuchaba, nadie ayudaba. Así que ahora estoy haciendo lo que debería haber hecho hace 15 años. Matarlo no la traerá de vuelta. Lo sé, pero evitará que mate a alguien más. Cross se giró. Su rostro estaba tranquilo, pero sus manos temblaban. El arma estaba en su mano derecha, sostenida baja contra su muslo. Tu padre está dentro, dijo Morrison. Lleva 1 hora. 1 hora dentro. Te está esperando. Entonces no lo hagamos esperar más. Cross comenzó a subir los escalones. Calder lo agarró del brazo. Escúchame, dijo Calder. Sé lo que es perder a alguien. Sé lo que es despertarse cada mañana y buscarlo y no encontrar nada. Sé lo que es querer quemar el mundo porque el mundo te quitó algo que nunca podrá devolverte. Cross no se soltó. Pero matarlo no llenará ese vacío dentro de ti. No traerá de vuelta a tu hermana. No hará que el dolor se detenga. Solo te convertirá en un asesino. Y entonces serás igual que él. Los ojos de Cross se llenaron de lágrimas. Las parpadeó. No entiendes, dijo. No puedes entender. Entiendo más de lo que crees. Calder soltó su brazo. Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer. Sostuve su mano mientras daba su último aliento. Y durante mucho tiempo quise morir también. Quería encontrar a alguien a quien culpar, alguien a quien castigar. Pero no había nadie, solo la enfermedad, solo la terrible y aleatoria crueldad del mundo. Cross estaba llorando ahora, silenciosamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas y desaparecían en su cuello. Tengo evidencia, dijo Calder. Archivos, grabaciones, declaraciones de testigos, todo lo que tu padre hizo, todo lo que ordenó, todo lo que encubrió. Está todo ahí, señaló las cajas en los brazos de Morrison. Podemos derribarlo de la manera correcta, en una sala de tribunales, frente a un jurado, con el mundo entero mirando. Cross miró las cajas, a Morrison, a Calder. Nunca verá un jurado, dijo Cross. Tiene demasiados amigos, demasiados favores, demasiadas personas que le deben. Entonces encontraremos nuevos amigos, pediremos nuevos favores, haremos que enfrente la justicia, aunque nos lleve el resto de nuestras vidas. Cross guardó silencio durante mucho tiempo. Las patrullas policiales ronroneaban, los oficiales observaban. La ciudad zumbaba a su alrededor, indiferente e inmensa. «Baja el arma», dijo Calder. Cross miró el arma en su mano, miró las puertas del juzgado, miró el cielo, las estrellas, la vasta indiferencia del universo. Dejó caer el arma, repicó en los escalones, girando una vez, 2 veces, deteniéndose a los pies de Calder. «Llévame dentro», dijo Cross. «Quiero verlo caer». 15. El arresto de Raymond Cross duró 17 minutos. Calder había esperado una pelea, había esperado violencia, resistencia, el tipo de última batalla desesperada que los hombres poderosos hacen cuando se dan cuenta de que su poder se ha agotado. Pero Raymond Cross no era un luchador, era un manipulador. Y cuando vio los archivos, la evidencia, los testigos, cuando vio a su hijo de pie en el umbral de su oficina, vivo, ileso, intacto, simplemente se sentó en su escritorio y se puso la cabeza entre las manos. «Quiero un abogado», dijo. «Tendrá uno», dijo Calder. «Pero primero va a escuchar». Le leyó sus derechos a Raymond Cross. Lo esposó. Lo sacó del juzgado pasando por las patrullas policiales, por la multitud que se reunía, por las cámaras que Rachel Okafor había convocado con una sola publicación en su plataforma. Margaret Harker esperaba al pie de los escalones. Sostenía una fotografía de su esposo en las manos. William Harker, el hombre débil, el hombre que huyó, el hombre que, finalmente, al final, dijo la verdad.
Raymond Cross miró la fotografía, miró a Margaret, miró a su hijo. Luego miró a Calder. «¿Crees que esto se acabó?», dijo Cross. No se ha acabado. Nunca se acabará. Hay personas que dependen de mí, personas que incendiarán esta ciudad hasta los cimientos para mantener sus secretos a salvo. «Que lo intenten», dijo Calder. Subió a Raymond Cross a la parte trasera de una patrulla y cerró la puerta. Epílogo 6 meses después. El juicio duró 4 semanas. El veredicto llegó un jueves por la tarde, en el mismo juzgado donde Elena Cross había trabajado, donde Julian Cross había sido admitido en el colegio de abogados, donde Raymond Cross había construido su imperio de mentiras, culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Moriría entre rejas, olvidado, sin duelo, reducido a un número en un mono y un archivo en un gabinete. Julian Cross estaba sentado en la galería, junto a la mujer que una vez había tratado de destruir. La hermana de Kasia Wolczak, Natalia, había viajado desde Cracovia. Había testificado en el juicio. Había mirado a Raymond Cross a los ojos y le había dicho al mundo lo que él le había arrebatado. Después del veredicto encontró a Julian en el pasillo fuera de la sala del tribunal. «No te perdono», dijo. Julian asintió. «Lo sé. Pero lo entiendo, y ese es el primer paso». Se alejó. Julian la vio irse. Calder lo encontró de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. «Se acabó», dijo Calder. «No se ha acabado». Julian negó con la cabeza. «Nunca se acabará. Siempre habrá más Raymond Cross, más hombres que creen estar por encima de la ley, más mujeres como mi hermana, como Kasia, que quedan atrapadas en el fuego cruzado». «Sí», dijo Calder, «las habrá, pero hoy ganamos. Y mañana lucharemos de nuevo». Julian se giró desde la ventana. Sus ojos estaban claros. Vacíos todavía, pero claros. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora vas a prisión. Mataste a una mujer, Julian. Kasia Wolczak está muerta por tu culpa». «No puedes escapar de eso». «Lo sé. Pero cuando salgas, si sales, tendrás un lugar, no con la policía de Nueva York, no con la ley, pero con las personas que están tratando de hacer las cosas bien». Julian lo miró. «¿Por qué me ayudas?». «Porque alguien me ayudó a mí una vez, cuando mi esposa murió, cuando quise rendirme, cuando quise quemar el mundo. Alguien se sentó conmigo. Alguien me escuchó. Alguien me dijo que la única manera de atravesar la oscuridad es atravesarla, no rodearla, no saltar por encima. Atravesarla». Calder extendió la mano. Julian la tomó. Se quedaron allí un momento, 2 hombres moldeados por la pérdida, vaciados por ella, impulsados por ella. 2 hombres que habían encontrado finalmente lo único que importaba, no la venganza, no la justicia, ni siquiera la verdad, la esperanza.